Celebramos el Día de Amor y Amistad, pero también celebramos más importante la transfiguración de nuestro Señor. Y estamos preparando para este miércoles, miércoles de ceniza, y para empezar con otro establecimiento de la iglesia. Y como siempre, estamos aquí reunidos, hermanos y hermanas en la fe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Hermanos y hermanas, el Santo Evangelio para hoy viene de San Marcos capítulo 9 y empezamos con versículo 2. Y dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado los muertos. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Cristo. Muy buenos días otra vez a todos. Gracia, paz y misericordia sean a todos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 La transfiguración de nuestro Señor hace un buen trabajo de poner fin a la temporada de la Epifanía y prepararnos para la temporada de Cuaresma. El tiempo de la Epifanía fue un tiempo de la revelación de Jesús al mundo. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de arrepentimiento, al prepararnos para considerar los acontecimientos que rodean la muerte y resurrección que sufren Jesucristo por nosotros. La transfiguración es una notable epifanía tanto de Dios Hijo como de Dios Padre. Al mismo tiempo, la transfiguración apunta hacia adelante a la salvación que Jesús ganará por nosotros en la cruz. El Señor invitó a Pedro, Santiago y Juan a un lugar apartado en una alta montaña. Cuando llegaron, Jesús cambió su apariencia
Su ropa se volvió radiante, intensamente blanca, ya que nadie en la tierra podía blanquearlas. Entonces Moisés y Elías, el profeta, aparecieron, y ni Marcos ni los otros evangelistas nos dicen exactamente por qué Moisés y Elías aparecieron. Tal vez se daba a que Moisés y Elías eran figuras tan poderosas en el Antiguo Testamento, que probablemente los cristianos del primer siglo no necesitaban una explicación. Pero cuando Moisés y Elías el profeta aparecen, Pedro está conmocionado, asombrado. Pedro demuestra muy claro que no entiende. Pedro le dijo a Jesús: Rabino, es bueno que estemos aquí. Hagamos 3 tiendas de campaña, uno para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Más tarde, cuando Pedro le contó esta historia a Marcos, él mismo admitió que no sabía lo que estaba diciendo. Para Marcos escribió: Pedro no sabía qué decir porque estaban aterrorizados. Bueno, podemos entender si nosotros vamos a estar en la misma posición de Pedro, probablemente no vamos a saber lo que debemos hacer. El primer problema fue que Pedro quería hacer 3 tiendas de campaña. Básicamente decía que Jesús, Moisés y Elías eran iguales. Bueno, ahora es fácil para decir que eso no es el caso. Ahora tengo mucho respeto por Moisés y también Elías y la obra de Dios que ellos hicieron. Pero ellos no son Dios. Jesús es Dios. Y tan grandes como Moisés y Elías seguían siendo pecadores. Jesús no tiene pecado. Él nunca pecó. Aunque Moisés y Elías el profeta son importantes, ellos, como Juan el Bautista, ni siquiera son dignos de desatar las sandalias de Jesús. Uno también tiene la impresión de que Pedro estaba pensando en términos de permanecer en esa montaña para siempre. Estaba asustado. Ahora bien, Jesús ya había comenzado para enseñarles que el Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y él tiene que ser asesinado y después de 3 días levantarse de nuevo. Nunca menos los discípulos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Tenía mucho más sentido para Pedro permanecer en la montaña con Moisés y Elías. En su ignorancia, Pedro todavía está tratando de negar la cruz a Jesús. Nosotros, como Pedro, a menudo miramos a las demostraciones del poder de Cristo como la mayor expresión de su gloria. Nos sentimos abrumados por el factor sorpresa, los varios milagros, su resplandor en la montaña de la transfiguración. Le alabamos legítimamente por sanar a los enfermos, expulsar demonios, levantar a los muertos, etc. Nunca menos, estos no son la máxima expresión de la gloria de Jesús. Si Jesús fuera solo un trabajador milagroso y una luz brillante en una montaña, todos estaríamos en grandes problemas. La presencia de Dios en todo su poder es algo aterrador. Lo primero que hace la presencia de Dios es hacernos conscientes de nuestra depravación absoluta, estar en su presencia. Somos pecadores y merecemos el castigo de su ira. Su poder demuestra que no hay nada que podamos hacer para evitar que
ese castigo nos aplaste. Si todo lo que tenemos es de Dios, es a Dios en su poder, entonces estamos condenados. Pero la mayor gloria de Dios no está en su poder. Está en la debilidad de la cruz. Ahora que ya estamos preparando para el tiempo de Cuaresma, vamos a entender mucho mejor. La transfiguración nos señala a la cruz. De hecho, es el objetivo de todas las epifanías de Jesús, señalarnos a la gloria de la cruz. Las epifanías de Jesucristo nos dicen que este no es un hombre ordinario. Este es un hombre que tiene la autoridad para comandar el viento y las olas. Este es el hombre que tiene la autoridad para curar enfermedades, para expulsar demonios, para resucitar a los muertos. Las epifanías de Jesucristo nos enseñan también cuando los soldados crucificaron a Jesús. No solo estaban clavando a un hombre en la cruz, sino que también estaban clavando a Dios en la cruz. Cuando Jesús sufrió en la cruz, tanto Dios como el hombre sufrieron. Cuando Jesús murió en la cruz, tanto Dios como el hombre murieron. Cuando Dios y el hombre murieron en la persona de Jesucristo, nosotros fuimos liberados. Fuimos liberados del castigo, la vergüenza, la culpa de todos nuestros pecados. Fuimos liberados porque con esa muerte de Jesús nos hizo sus hermanos y hermanas. Nos hizo hijos del Padre Celestial. Y Él restauró nuestra relación con Dios. El tiempo de la Epifanía nos ayuda a ver que la verdadera gloria de Dios está en la cruz. Pedro, Santiago y Juan no entendieron esto hasta que lo vieron con sus propios ojos. Esa es una de las razones por las que Pedro puso en pie en su boca tan a menudo. Mientras que Pedro estaba ocupado hablando, Dios Padre también se reveló a sí mismo. Dice en las Escrituras, una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Tenemos que escuchar, oír a las palabras de Dios. Dios Padre identificó a Jesús como el Hijo de Dios, como su Hijo. Y entonces les dijo a los discípulos que lo escucharon, porque todas las palabras de la ley de Moisés y todas las palabras de las profetas, en última instancia, tienen su fuente en Jesucristo, que es la palabra de Dios en la carne. Cuando dice que va a Jerusalén a sufrir, a morir, escúchenlo. Cuando dice que se levantará al tercer día, escúchenlo. Cuando dice que hace todo esto para ti, escúchenlo. Pedro, Santiago y Juan aún no lo entendían. Cuando bajaron de la montaña, Jesús les encargó que no le dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre había resucitado de entre los muertos. Wow. Jesús tuvo que silenciarlos porque ellos no entendieron. Llegaría el día en que lo entenderían. Y ese día llegaría después de que vieran los soldados arrestar a Jesús y alejarlo. Ese día vendría después de que huyeron y lo abandonaron a su Señor. Ese día llegaría después de que supieran que estaba muerto. Este día llegaría cuando estuvieron encerrados a la puerta cerrada, porque pensaban que eran los siguientes en la lista de tareas pendientes de las autoridades judías.
Ese día llegó cuando Jesús vino en medio de su pequeña banda de seguidores aterrorizados y anunció: la paz esté con vosotros. Cuando Jesús les mostró que había regresado de entre los muertos, entonces comenzaron a entender. Jesús había vencido el pecado, la muerte y el poder del diablo. Se había ganado el perdón, la vida y la salvación para todas las personas. Su resurrección significaba que todas las promesas que hizo se harían una realidad. El tiempo de la Epifanía tiene acerca de la revelación de Jesucristo. Esa revelación nos enseña que Jesús es la vez Dios y también el hombre. ¿Y qué tan importante es para nosotros? Cada vez que encontramos en una situación en nuestras vidas y queremos llegar al punto en decir que Dios no puede entender porque Él no puede sentir dolor, tristeza, como es ser rechazado. Pero sabemos, por cierto, que Él puede entender mucho mejor que todos nosotros. Él sabe porque Él sufrió y Él sufrió para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, confesamos nuestra fe en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ahora tenemos el privilegio para orar como nuestro Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todopoderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados y hemos sido vivificados en la confianza de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén.